La Ciencia de Noticia, la octava, y en Bolivia Escucha hemos estado charlando con varios directores de cine, con fotógrafos, con personas que están vinculadas al arte, a la ciencia y también a la cuestión cultural. Este año, bueno, el año pasado, hemos tenido varias cintas y varias películas que han ido estrenando y que han ido presentándose en varios festivales a nivel internacional. Es así que continuamos también con este apoyo y también queremos conocer lo que hace nuestro país en cuanto a cine. Es por eso que hoy día nos acompaña muy amablemente Kiro Russo, director del Gran Movimiento, que bueno, pues nos va a estar hablando de su cinta. Muy buenas noches, ¿qué tal? Amílcar, Te ¿cómo habla estás? Milcar Centeno desde Cochabamba. Estamos saliendo para todo el país. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? Bueno, un gran saludo y un gran abrazo pues allá a la yachta, a todos y a todas. Contento aquí de charlar contigo. Lo primero, existe una gran expectativa. Ya desde el año pasado la cinta ha estado presente en varios festivales, pero ya están a punto de estrenar. ¿Cuáles son los sentimientos, la expectativa que tienes ante ya el estreno y que el público boliviano pueda conocer tu obra? Bueno, yo la verdad, Amílcar, estoy muy, muy contento. Perdón, me estoy ahogando un poquito. No te preocupes. Disculpen, disculpen. Bueno, la verdad es una alegría muy grande, ¿no? Después de tanto tiempo ha sido un proceso bien difícil de filmación. Ha sido realmente un largo viaje esta película. Y bueno, para mí lo más importante es poderla compartir con todo el país, ¿no? Poder hacer que la gente vaya a los cines y que puedan opinar y pensar y crear un pensamiento acerca de nuestra película, que finalmente ha dado tanto que hablar ya afuera, que realmente para nosotros sería muy importante que la vean, que la apoyen. Les cuento que es una película muy, muy cinematográfica, muy para ver en la sala de cine. Es una sinfonía de la ciudad, entonces realmente el sonido, por ejemplo, tiene un trabajo muy, muy, muy grande. Entonces yo les aconsejo que la vean en el cine, Claro que ¿no? sí. Como para apoyarnos también. Pero bueno, la verdad estoy muy contento, ha sido un largo proceso. Precisamente del proceso queremos hablar. Sabemos que hacer cine en nuestro país es una tarea también, por qué no decir difícil, pero también muy sacrificada en cuanto a la cuestión del apoyo y de la misma filmación en medio de una pandemia. Coméntanos un poco, vamos a hablar parte por parte del proceso de escribir esta película, de pensarla y de grabarla. Primero lo primero, cómo nace la idea de la, mm, de la película. La pandemia ha influido en la filmación o en la escritura de esta película. Coméntanos un poco sobre el germen de la idea y del nacimiento de este filme. Bueno, yo te cuento, Milcar, algo que se me ha venido a la cabeza que nunca he contado, que es que, bueno, esta película ha nacido un poco justo después de Viejo Calavera. Ujú. En la residencia de San Sebastián yo llevé el proyecto. Y me acordé de esto ahora porque la verdad lo curioso y lo particular de esta residencia era que en ese momento era para películas sin guión, digamos, como que ellos estaban pensando en si se podía o no hacer una película sin guión. Entonces un poco yo, por la forma que yo tengo de trabajar, obviamente hago un guión, es más, planeo la puesta en escena de una forma muy, 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 muy detallada en cuanto al sonido y posiciones de cámara en cada escena y movimientos. Pero la narración va surgiendo más de relaciones de amistad muy largas que yo tengo con amigos, ¿no? Tanto de las viñas de Guanuni como con otros amigos que son personas que he ido conociendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta película, por ejemplo, ha sido como, digamos, la primera inspiración ha sido uno de los personajes que es Max Eduardo Bautista Uchazara. Él es un personaje muy extraño, ¿no? Es como un ermitaño y a la vez Ujú. es un poco yatiri, es un hombre que vive un poco fuera de la sociedad, digamos, en los límites de la sociedad. Entonces, mi amistad con él ha sido muy interesante porque además ha tenido mucho que ver siempre con la ciudad, ¿no? Porque él se Ujú. considera como un tipo de genio de la ciudad que me iba llevando a mí por barrios, charlábamos mucho de eso. Entonces, como que en un momento a mí me interesó muchísimo este personaje porque más lo veía muy parecido a personajes de los libros, por ejemplo, de Sainz, de Borda, ¿no? O Ujú. sea, como que habían cosas muy iguales, ¿no? Entonces me pareció muy, muy, muy increíble ese personaje.
Y un poco fue él el detonante de esta película y de este proceso, ¿no? Pero te hablaba de las películas sin guión, pensando un poco en que realmente mi proceso, por lo menos como personal de dirección, es bien particular, ¿no? Yo en esta película realmente he asumido más bien que yo tomo el guión desde otro lugar. A mí me interesa mucho irme acercando a las personas, construyendo con las personas la película de alguna manera. Entonces hay como una simbiosis, ¿no? Yo escribo escenas, qué sé yo, y después en la relación, digamos, con estos personajes que yo quiero trabajar, la película va mutando, la verdad, va mutando mucho. Y obviamente después de esto que te digo, que mi proceso ya es así, todo lo que ha pasado, ¿no? En 2019 y también todo lo que ha pasado después de la pandemia ha sido realmente muy fuerte, ¿no? Pero eso Ujú. no es algo que me ha afectado solamente a mí y a nuestra producción y al equipo, sino a todos los que estábamos filmando en ese momento, ¿no? O sea, ha Exacto. sido muy loco porque, o sea, ha habido el Fondo de Intervenciones Urbanas, que en la realidad es gracias a eso que existe esta película y todas Ujú. las que estamos viendo, pero justo nosotros habíamos firmado un contrato que decía que teníamos que filmar la película sí o sí en cierta fecha, ¿no? Y si no lo Con cumplías, plazos. sí, 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 y si no lo cumplías, no te daban la plata. Y estaba con puño y letra filmado de por todos eso, ¿no? Claro. Entonces, todos hemos tenido que filmar justo encima de la pandemia, exactamente, ¿no? Entonces, había una cosa totalmente medio incoherente ahí a veces, ¿no? Sobre todo en El Gran Movimiento, que es una película tan de la ciudad, Ujú. ¿no? Y nosotros estamos filmando en lugares muy, 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 muy multitudinarios, mercados, que es el centro de La Paz, San Francisco, y Ujú. estaba pasando todo, ¿no? Entonces ha sido muy fuerte, para mí ha sido también muy cuestionante, la verdad, hacia dónde disparar la cámara, he filmado muchas cosas de los conflictos, pero que al final no han terminado de entrar completamente en la película. La película, bueno, no les voy a contar mucho, ya Claro, la claro. me interesa que la vean, pero me parece que ese proceso para mí es muy particular, ¿no? En el cine que yo hago. Creo que a mí me interesa mucho el proceso como parte de una construcción audiovisual, muy partiendo del cine para mí. Así es el cine. O sea, a mí se me vienen más escenas a la cabeza que historias, ¿no? Ujú. Y las imagino realmente de una manera muy detallada. Entonces, el cine que yo planteo un poco además tiene mucho que ver con la pureza del cine, de una experiencia que tiene que ver realmente con lo filmado, ¿no? Por sobre la historia, a veces, muchas veces, ¿no? Pero bueno, eso era un poco lo que te quería contar Claro, de la claro, claro. simbiosis, Entonces, ¿no? podríamos decir de que la película estaba, filmada antes de los bueno, durante los conflictos, como bien dices, y sobre, la pandemia, ¿tuvieron que cortar por la pandemia? ¿Cómo fue vivir en la No, pandemia en en la medio pandemia, del bueno, la verdad fue realmente toda una odisea filmar la película, además porque esta película es íntegramente filmada en Super 16 milímetros, ¿no? ya, Entonces, había una cosa ya, yo ya sabía que había una cosa incongruente y una de las decisiones que yo tomé que fue muy arriesgada, que es filmar en 16, siendo ya, una película que linda mucho con el documental, ¿no? Entonces, de repente estábamos ahí un equipo grande queriendo yo capturar una cosa muy de la naturalidad de ciertos personajes. Era ujú, bien difícil además porque llamábamos muchísimo la atención. Y además los personajes, por ejemplo, Max es un indigente, digamos, a ujú, veces parece un loco, ¿no? sí, Entonces la gente, en vez de respetar por la rigidez del momento, muchas veces lo insultaban a él, se paraban frente a la cámara, querían detener el rodaje, pero sobre todo porque creían que estábamos inventando noticias, ¿no? Entonces era como, claro, no, señor, es una ficción. Y obviamente nadie nos creía y nos decían, pero ¿quién va a filmar una película ahorita? Ustedes están locos, ¿no? Entonces ha sido obviamente una situación bien complicada. Y luego fuimos a montar la película a Buenos Aires, porque yo estudié en Buenos Aires, ujú, y empezamos a montar, pasaron un par de semanas y cerraron las fronteras durante 5 meses. Entonces, obviamente ha sido como que toda una... Para mí, claro, presentar la película es muy importante más porque ha sido un proceso demasiado largo. O sea, lo sí, siento muy, muy largo. O sea, quiero realmente ya cerrar esta historia. Yo ujú, estoy muy, muy, muy agradecido, sobre todo porque ha sido por el apoyo de muchísima gente que hemos podido hacer realmente esta película, ¿no? Como tú decías, el trabajo de cine es muy difícil en Bolivia, y sí, es verdad, en el sentido de que yo creo que todos los que hacen cine, las que hacemos cine, están un poco locos y hay que realmente tener muchas ganas de hacerlo, ¿no? Muchas ganas de llevar al fin una idea, un sueño, un discurso, una obra, porque no es fácil, no es fácil, la verdad no es fácil, pero también para mí es parte como de una aventura, de un viaje, ¿no? Por eso yo también hago cine, me gusta ujú. muchísimo
esa parte del cine, el hacer mismo, es lo que más disfruto yo del cine, digamos, ¿no? El momento de Claro. filmar, el momento de estar con la gente, de realmente elegir los planos, las cámaras, o sea, para mí eso es muy, muy, muy apasionante. Y me gusta mucho el montaje también, ¿no? Para Ujú, mí una de las partes más difíciles es esta, por ejemplo, ¿no? ujú. Exponerme, hablar todo el tiempo lo mismo, un poco, es difícil Sí, porque al final, o sea, no es hacer cine, digamos. claro, claro, claro. Hay otra gente que le gusta más esta parte, por ejemplo, ¿no? Sí, El sí, momento de sí. presentar, qué sé yo. Y hablabas un poco sobre esta cuestión de elegir el formato como una cuestión de un poco documentalista. Y citabas también a varios autores paseños que repiensan la ciudad y que también muestran ese aspecto de la cotidianidad paseña, cochabambina y también de las laderas o de aquí, de las cuestiones suburbanas, como parte también integrada de la ciudad, como este personaje que decías que es parte de esta integridad de la ciudad. Y hablar de esta cuestión documental como una cuestión de que va a quedar en la historia, como los libros de Sainz y todo eso. ¿Cómo abordas ese tema? ¿Cómo presentar? Porque muchas veces en muchos trabajos también se puede observar que tratamos de presentar ese otro lado, entre comillas, otro lado de la ciudad, que de hecho es parte de la ciudad, pero caemos a veces o en juicios o tal vez no tienen el poder o el impacto de mostrar lo que realmente nuestras ciudades son. ¿Cómo abordas esos temas porque este trabajo se va a quedar después en la memoria y va a quedar como un documento de nuestra historia, que el cine es también parte de eso? Pero ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Cómo abordar ese tema sin tal vez caer en esas, o en un extremo o en el otro? Me parece muy, muy buena tu pregunta, Milcar, porque esto tiene mucho que ver con muchos de los pensamientos que yo tengo acerca del cine, ¿no? Ujú, Yo mucho he dicho, bueno, hablo mucho de estas cosas, yo por ejemplo afuera, y a mí nunca ujú, me ha preguntado nada, digamos, aquí, entonces me parece interesante lo que dices, no, de verdad te digo. Porque a mí me interesa pensar justamente el cine mucho como un documento, ¿no? Y eso tiene varios lugares. Por un lado, hay un lugar de un lugar del cine en el que estamos ahora, ¿no? Se habla mucho por ejemplo, de la transficción, se habla mucho de la no ficción, ¿no? ujú, Porque realmente las fronteras entre lo que es documental y ficción se están borrando mucho, ¿no? O sea, hay muchas ficciones que se tornan documental y, por ejemplo, en mi caso es muy claro que yo hago ficciones con una metodología del documental, ¿no? ujú, O sea, las películas que yo he hecho son íntegramente ficción, nada es real ahí, o sea, pero a la vez sí hay una conciencia de esta idea de documentar ciertas cuestiones, ¿no? Tanto digamos, de la parte geográfica como también de la ujú, parte humana. A mí, por ejemplo, me interesa muchísimo, como trabajo con amigos, me interesa muchísimo realmente lograr retratar ciertas formas de ser, ¿no? Entonces, eso, ujú, por ejemplo, podríamos decir que es muy documental, pero a la vez la escena en la que eso está siendo representado es totalmente puesta en ficción, ¿no? Entonces hay como una cosa ahí, por eso digamos que este tipo de películas se pueden ujú, considerar transficciones o no ficciones, porque ya como que trascienden eso, pero a la vez sí hay una huella, ¿no? Entonces en esta película yo he tratado de ser lo más consciente posible de esta idea, ¿no? Entonces hay cosas como muy de la época, se van a fijar, bueno, ujú. me da ganas de contarles, pero prefiero No, no contarles. claro. Es mucho más interesante decir, ah, se ha filmado esto, ¿no? Ajá. Pero hay mucho eso, van a ver, porque la película tiene mucho ese pensamiento. Y por otro lado, otra parte de la pregunta, Milker, que tú me decías, me Ujú, parece importante, además mucha gente lo piensa, mucha gente a mí me ha criticado o hablan, digamos, a mi espalda de un tema muy jodido del cine latinoamericano, que es la pornomiseria, ¿no? Ese tema ujú, es un tema que yo también lo hablo y lo pienso muchísimo, porque justamente habla de cómo representas al otro, ¿no? O quién es el otro, o por ejemplo la cuestión de, para mí, error de muchos cineastas, de no tener la conciencia de clase, por ejemplo, ¿no? Realmente ujú, para mí es un pensamiento muy importante, o sea, por eso para mí el cine es algo profundamente político, pero digamos que las películas que yo estoy haciendo están tratando de pensar la política o la postura política desde otro lugar, pero las películas siguen siendo, me parece, películas de la resistencia, ¿no? De la resistencia, de un lugar que está tratando de pensar el mundo desde otra forma, ¿no? En ujú, este caso el cine y el lenguaje del cine. Pero volviendo a este tema de la pornomiseria,
para mí eso ha sido un pensamiento muy fuerte en esta película, porque obviamente yo estoy filmando a Max Eduardo, que es mi amigo desde muchísimos años, pero Ujú, ha vivido 25 años en la indigencia, ¿no es cierto? Entonces, para mí es un tema muy recurrente, cómo filmar eso, cómo se debe filmar justamente para que no sea una pornomiseria, o qué es realmente, o hasta qué lugar es o no es, ¿no es cierto? Entonces, ujú, para mí eh, ha sido bien complejo ese trabajo porque pensando mucho en eso, me he dado cuenta que había que filmar de una forma muy sutil y casi como un personaje que no le pasa mucho, porque es casi como un loco que está divagando por ahí, ¿no? ujú, Pero esa forma muy específica de filmar ciertos detalles de la cotidianidad en una cotidianidad donde pasan pocas cosas y que de alguna manera da vueltas en círculo, ya se había hecho en dos películas bien importantes de la historia del cine, ¿no? Una que se llama, por ejemplo, El hombre sin nombre de Wang Bing, ¿no? Es una película china que es increíble que realmente ha hecho esto y claro, justamente uno ve la película y justamente entiende que por cómo ha sido filmada la película, tiene un tipo de postura ante esta idea de filmar al otro que es muy respetuosa y ujú. realmente muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado ver estas películas, pero yo no he podido hacerlo así porque no iba a ser una vez más lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ha habido que, digamos, eso no les voy a contar, pero inventar de alguna manera todo un Sí, sí, sí. dispositivo, justamente por eso la película de un lado muy formal, porque además yo soy un cineasta muy formalista, ¿no? También Ujú, me interesa mucho la forma del cine. Yo parto de las películas mucho, incluso desde obstrucciones formales de lo que es el lenguaje del cine, y con esto me refiero a que, por ejemplo, Viejo Calavera era una película de la oscuridad, ¿no? Y había ujú, mucho esa decisión desde el primer día, o sea, no va a haber luz, digamos, no va a haber luz y se va ujú, a trabajar en ese sentido la puesta en escena y la fotografía y el sonido y todo. En esta película también hay una obstrucción que era que yo he encontrado en el Zoom la posibilidad de justamente poder hablar de estos temas de otra forma, justamente, de lo que estamos hablando, que ujú. es filmar al otro, pero también integrar ese Zoom como una herramienta para poder filmar la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Zoom me permite conectar a los personajes con la ciudad y volver a la ciudad un personaje también, ¿no? Un tercer personaje. Exacto. Claro, claro, porque evidentemente es un espacio que está ocupando el personaje y que es también el espacio que compartimos con el personaje. Y a veces, como te digo, a veces esta clase de historias y todo eso, eh, muchas personas dicen, bueno, le está pasando a la otra persona, pero cuando le pasa dentro de mi espacio geográfico, por así decirlo, obviamente interpela un poco más. Lo que decías es muy interesante porque obviamente hay muchas de las películas que también bolivianas que están recurriendo a esa cuestión de la documentalidad y de agarrar esa técnica también para llevarlo al cine. Y también estamos teniendo muchas películas que se han estrenado el año pasado, pese a la pandemia y este año. Ya se está hablando de entre comillas, un boom del cine boliviano en estos últimos 2 años, con una generación de directores, realizadores, directores que ya están ganando premios a nivel internacional y que están presentando sus trabajos a nivel internacional y que estás dentro, obviamente, también de todo esta nueva resurgimiento del cine nacional. ¿Cómo ves este tiempo que nos está tocando vivir con ya tantas películas que están siendo estrenadas, que también hay una variedad de historias históricas, documentales, ficciones que están contando y que, bueno, están empezando a mostrar una esperanzadora o un esperanzador futuro para el cine nacional? ¿Cómo ves este tiempo? Bueno, Mica, bien que lo menciones porque yo he estado pensando mucho, más que en un boom, yo le diría una nueva ola del cine boliviano, ¿sí? Es una nueva ola del cine boliviano, que en verdad, bueno, un poco ha empezado un poquito con Viejo Calavera, ¿no? Ha empezado un poquito con Viejo Calavera, pero sí, es cierto lo que tú dices. Parece que o sea, ha marcado un poco eh, tendencia y la verdad es que estamos también en un momento muy fuerte de la historia, que es la saturación máxima de las imágenes y la inundación máxima del video y de la imagen en los bolsillos, en los celulares. Entonces también la proliferación de gente que haga audiovisual me parece muy natural y muy urgente también, porque es el nuevo lenguaje, digamos, que está en primer lugar en toda la comunicación del mundo, ¿no? Entonces es normal, me parece, que en Bolivia obviamente ha habido una gran proliferación en pocos años,
también relacionada a la democratización de la tecnología, ¿no? O sea, Ujú, realmente con una cámara de $3,000, $4,000 ahorita ya puedo hacer una película profesional, así. ujú, Antes hablamos de cámaras de $100,000. Entonces las relaciones han cambiado enormemente. Y bueno, el cine, todos amamos el cine es algo, un arte que realmente, sobre todo en nuestras generaciones, qué sé yo, hemos crecido con eso, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. Pero tampoco podemos olvidarnos que esta nueva ola realmente tiene que ver con el Fondo de Intervenciones Urbanas, principalmente, ¿no? Principalmente, o sea, porque yo creo que la gran mayoría de estas películas han sido realmente financiadas gracias a este fondo, ¿no? Y eso es muy curioso porque el boom del 95 es exactamente la misma historia. O sea, ujú, justamente se había abierto el CONACYNE, han hecho esa ley truchísima, así que se han puesto la soga del cuello, pero esa ley decía que por única vez les iban a dar plata, es más, muchos han endeudado y hasta el día de hoy nunca pudieron pagar sus deudas, ¿no es cierto? Entonces, es la misma historia. Se dio esa plata y en 95 hubo el boom y realmente ujú, fue bien importante en la historia del cine nacional, como yo estoy seguro que lo va a ser los años entre el 2020 hasta el 2023, seguramente, ujú. 21, perdón, el 21 al 23, yo creo que es justamente el tiempo donde se van a estrenar tantas películas, ¿no? Y me parece muy loco, me parece buenísimo estar viviendo eso, pero me parece también bien caótico, ¿no? Bien caótico, porque es como de repente una avalancha de películas, la gente misma, o sea, como que, o sea, de lo que había una película creo que cada 10 años, de repente vamos a tener, no sé, 50 películas en 3 años aproximadamente, yo creo, ¿no? Ujú, Y además muy bien hechas, ¿no? Porque eso es algo bien importante recalcar. Yo creo que hay algo que hay que cambiar de cabeza, ¿no? De la cabeza, ¿no? Porque el boliviano siempre creemos que lo nuestro va a ser trucho, lo nuestro exacto. va a ser más peor. Entonces ya estamos como predispuestos a eso, cuando en la realidad muchas cosas ya no son así. Sobre todo el Ujú, cine, yo a mí me gusta mucho ver las películas de todos los cineastas de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es algo que yo critico mucho, que nosotros no vemos nuestras películas, es ridículo. Hay mucha gente que está haciendo cine, pero nadie quiere ver, todos son así como, no, no voy a ver eso. claro. Pero yo realmente me gusta ver todo. Entonces, por ejemplo, he visto varias películas del año pasado y me han sorprendido un montón, la verdad. Sí, 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 Buena sí. manera, buena manera. Claro. Ya, como tú decías, Amical, películas de diversa índole que están, digamos, bien hechas dentro de lo que están buscando, ¿no? Y gente, digamos, Ujú, bien joven además, ¿no? Entonces yo realmente creo que las películas van a mejorar muchísimo, o sea, va a ver cómo es en el mundo, ¿no? ujú, Una diversidad muy grande de cine. Por ejemplo, a mí me pasa algo, Amilcar, que es muy curioso, por ejemplo, que yo, por ejemplo, hago un cine muy radical, inclusive casi experimentales en un punto, y además que viene, digamos, un cine muy cinéfilo, muy cine de ujú, arte, y a mí me va muy bien, ¿no? Entonces de repente estoy así como en todos los lugares, pero eso es muy raro, porque generalmente en todos los países del mundo hay como una cantidad tan grande sin ir lejos, ¿no? Argentina, digamos, un país, claro. conozco mucho de Mm, Argentina porque he estudiado ahí, ujú, y ellos realmente tienen una producción masiva de toda índole y en todos los lugares, además tienen buenas cosas, malas cosas, o sea, es muy gigante, ¿no? Nosotros, claro. digamos, recién estamos como despertando a esa producción masiva y todo, pero yo creo que se necesita urgentemente un orden, ¿no? Y eso es una de las mayores, digamos, trabajos del Instituto de Cine en realidad, no es solo la plata, ¿no? Porque justamente me parece importante esta clasificación, Mm, qué son realmente los festivales, me parece que los periodistas aquí mucho no saben, mucho no sí. entienden, sobre todo la clasificación, o sea, o sea, lastimosamente es así, el cine es como el fútbol, Ujú, y hay demasiada clasificación de ujú. categorías, niveles, premios, o sea, es De ridículo, realmente festivales. absurdo, ¿no? Pero a la vez también es la única manera de validar ciertas cosas que se han encontrado en el mundo, no tiene nada que ver solo con Bolivia. Y creo que es importante que sepamos eso porque justamente ahora ya hay mucho, ¿no? Entonces, Sí, ¿dónde sí, sí, pones sí. o dónde va cada cosa? Ya no es lo mismo que, hubo, no sé, Cuestión de Fe en 95 y como que unos 3 4 hitos así que Ujú, igual eran otras épocas del cine, ¿no? Muy diferentes, me parece. claro. Y además que en esa época, y mucha gente tiene aún hasta el día de hoy, la imagen de que el cine boliviano es solamente una categoría. Es decir, que o sea, es como que tienes así películas o sea, a nivel internacional, ponte, de acción, de drama, de suspenso, qué sé yo. Y la gente como que incluye y dice, y cine boliviano. O sea, es como que todo entra en Sí, una ¿no? sola bolsa, cuando en Totalmente. realidad ya tenemos tanta producción a nivel nacional que ya tiene sus propias categorías, pero aún en la cabeza de la gente, bueno, está cambiando ya de a poquito, pero en la cabeza de la gente sigue estando como que el cine nacional, entre comillas, como uno solo.
¿no? totalmente. Y entonces la gente creo que también debe partir, bueno, tengo la esperanza de que este nuevo boom va a crear también en la gente esta cuestión de decir, bueno, pues el cine boliviano también tiene sus subcategorías y también vamos a poder educar un poquito a nuestra población. Y bueno, pues también vemos nosotros con buenos ojos, bueno, a la gente que nos gusta el cine, nos vemos con buenos ojos tanta cantidad de producción y bueno, estamos muy felices también de contar con tu presencia para charlar de estos temas. La verdad es que el tiempo a veces nos mata y también gracias por este espacio. Ha sido muy, muy enriquecedor charlar contigo. No, bueno, muchas gracias a ti, Amilcar, y nada, me divertí hablando. He tratado, la verdad, si quieres, de hablarte de otra forma, porque ya estaba así saturado de hablar tanto en la tele, qué sé yo. Claro que sí, no, es que a Entonces, mí mucho también me mejor, la verdad, interesa mucho mejor. también, sí, escuchar tu opinión. Me gusta también formular como un fan del cine y del cine nacional. Me gusta también charlar de estas impresiones que tienes y que a mí me enriquecen mucho y estoy seguro que a la gente que nos sintoniza también le ha agradado saber el otro lado. Me quedó también preguntarte el estreno y cuándo Bueno, vamos a tener y todo eso. Pero bueno, te dejo para que puedas invitar a la gente desde cuándo hasta cuándo va a estar proyectada la película, dónde puede acceder a verla. bueno, yo aprovecho este espacio para invitarlos, invitarlas a todas, a todos, desde el 10 de marzo al estreno del Gran Movimiento. Finalmente se va a estrenar en todas las salas del país, pero bueno, especialmente quiero invitar a todas las personas, a los amigos y amigas de Cochabamba. Y es importante que les diga que por más que sea una sinfonía de la ciudad en La Paz, es más una película sobre la ciudad, ¿no? Me refiero a la ciudad como las ciudades del mundo también, ¿no? Ujú. Alguna persona me ha dicho, digamos, ¿no? Muy paseña la película. No, no, les digo, no, 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 o sea, ya van a ver, pues quisiera que vean realmente en Cochabamba. Además, yo tengo muchos amigos y Claro que sí, a nivel nacional también, que estamos saliendo a nivel nacional. claro, Pero claro. también nos gustaría tenerte una siguiente oportunidad ya de aquí a algunas semanas para charlar. Está muy, muy amena la charla y yo sé que, bueno, yo tengo también muchas más preguntas Claro que que sí, quería hacerte y bueno, sé que también tienes muchas más inquietudes para poder mostrar a todo el público. claro que sí. Te agradezco mucho la invitación y nada, un saludo a todas, a todas. Y que vayan a ver la película, ¿no? Gracias, gracias, Kiro, gracias Gracias a por tu ti. tiempo. Gracias, Buenas hermano. noches. Estés bien. Chao, chao. Chao, chao. Este pisto muy bien, qué bueno. Mira, está chica este. Ya sabes. Mira, que este necesitas, subido para subir. Hermano, estás con temperatura. Mira lo que estás haciendo, rápido así. En la cuella también, puta, jodido, mucho polvo también, puta. Tragar. Linde, se está echando a perder. ¿Qué puede ser, doctor, si no tiene nada? ¿No será que el diablo le ha visto? Cuando esa sombra se ha vuelto demonia, das a mí también una sombra negra. Y esa sombra está en el mercado Rodríguez, mamita. De todo corazón te pido, Señor,